En un mundo lleno de misterios y leyendas, existen relatos e historias que desafían toda lógica y razón. Nos adentraremos en el oscuro y fascinante mundo de aquellos que han vendido su alma al diablo, un pacto que cambió sus vidas para siempre. Prepárate para descubrir los secretos y consecuencias de hacer un trato con el ser más temido y poderoso del inframundo. Bienvenidos a un mundo donde la realidad se mezcla con la ficción y las almas están en juego. No es que haya hecho un trato con él, pero les cuento. Hace años mis papás se habían recién separado. Nos fuimos a vivir con otra persona. Mi mamá casi no nos dejaba ver a mi papá, y eso me ponía mal. Varias veces llegué a pensar en el suicidio. Un día, a la hora de la cena, estábamos sentadas en la mesa, y salió el tema de mi papá. Empezamos a discutir, y dije yo le vendería mi alma al diablo con tal de estar con mi papá. En ese momento la luz se hizo más fuerte, y de la nada se fue. Se volvió a ser un poco más intensa, y en la pared se veía la sombra de un charro. Me quedé como tonta y nos dio mucho miedo. Mi mamá nada más dijo, ándale tonta, piensas que es un juego, pero ya jamás lo volví a ver en ese tiempo. Lo vi tiempo después en los pies de la pareja de mi mamá. Siempre estaba ahí sentado, me daba mucho miedo. Donde vivía antes había una vecina que no la pasaba bien económicamente, así que empezó a pedirle a la muerte. Hizo su altar y toda la cosa, y después de eso le fue muy bien. Arregló su casa, se vestía mejor, compró su carro y puso su propio salón de belleza. Todo iba bien al parecer, hasta que un día, ya que iba a cerrar su salón, ella estaba fumando, y en eso las personas que la ayudaron salieron, pero como las puertas eran de vidrio, nada más de repente escucharon golpes, y al voltear, era ella quemándose, queriendo salir. Todos los que estaban cerca intentaron abrir, romper las puertas, pero nunca pudieron, y nada más veían cómo ella se quemaba, hasta que cayó al piso. Curiosamente las puertas se pudieron abrir, pero obviamente ya no podían hacer nada. No entendían qué había pasado, porque nada se estaba quemando, solo era ella. Y en la autopsia dijeron que el fuego empezó dentro de ella. Hay un nombre para eso al parecer, pero todos los que la conocíamos pensamos que tuvo algo que ver con la muerte, porque sí, fue muy raro. No considero que esto que voy a contar sea de que se vendió su alma, pero aún así es bastante turbio y raro, pues ni la misma persona está consciente de eso. Un señor muy allegado a la familia se enfermó y le hacían exámenes y no le salía nada de otro mundo. Tenía un tratamiento, pero aún así no mejoraba. Un día el hijo decide llevarlo a un curandero. Sé que les cobró algo caro. Bueno, lo llevaron allí y él cuenta que lo acuestan en una mesa y le preguntan de manera muy seria, «¿Usted se quiere curar, verdad?». Él responde que sí. Allí saca un pequeño cuchillo y se lo clava en el estómago y luego en el pie. No le salió ni gota de sangre de esos dos lugares. Le dijo que ya estaba, que con eso se curaba. Sí, sintió mejoría, pero como a los 2 o 3 meses volvió a enfermar. Y algo más grave, un familiar de él decide ir a otro lugar, pero en lugar de llevarlo va con una foto y sus datos. Esta otra persona le dice que él le vendieron el alma y sin él saber, le mandó unas cosas, ramas, no sé, y mejoró un poco, y por ahí anda. Postdata. Obviamente no se le dijo nada al señor sobre lo que habían dicho de que le vendieron el alma. El vecino de la esquina de mi calle. Es algo que les consta muchísimo a mi papá y mi abuelo, ya que muchas veces llegaron a ayudar a este señor. El señor estuvo casado con una maestra. El señor ya era algo grande, por lo cual era pensionado. Sin embargo, las veces que mi papá llegó a entrar a su casa, que sí fueron varias veces, dice que tenía un baúl algo misterioso y viejo. Un amigo, mi papá, que era como el hijo que siempre quiso el señor, dijo que ese baúl iba a ser suyo y que cuando lo abriera, adentro había muchísimos fajos de billetes de alta denominación. El señor ya estaba separado y sí tenía un hijo, pero no lo quería. Solo consideraba como hijo al amigo de mi papá. Total, que mi papá cuenta que ese señor tenía una cajita pequeña con llave y que siempre les decía a los adolescentes de la cuadra, a mi papá y sus amigos, que jamás abrieran o leyeran lo que había dentro. Dice mi papá que solo él, el señor, podía abrir la pequeña caja y que dentro había como sobres con cartas
Nunca supo por qué. El señor era como de la complexión del señor Bobinsky de Coraline, panza grande y patitas flacas, que las rodillas ya no le funcionaban, no podía ni agacharse, y si se sentaba ya no se podía parar sin ayuda. Total, que el señor muchas veces le llegó a pedir ayuda por teléfono a mi abuelo y a mi papá, porque el señor muchísimas veces aparecía revolcado y raspado en las mañanas dentro de su patio. El señor era algo gordo y apenas si se podía mover, parecía como si alguien lo arrastrara. Para ese entonces ya era separado y vivía solo, por eso mi abuelo y mi papá iban a ayudar a pararlo. Mi papá dice que el señor tenía una risa muy escalofriante y que siempre decía que ese cabrón vino por él y no podía llevárselo. Fueron tantas veces que esto pasaba que a veces se escuchaban disparos en la casa del señor, ya que él tenía una fusca que piensan que accionaba gracias a estas peleas que tenía el señor con lo que sea que lo arrastrara. Muchas veces les decía que ese cabrón no podía llevárselo y que nunca podría llevárselo, que siempre que lo arrastraba esta cosa, el señor explicaba que era para llevárselo. Sin embargo, nunca dijo qué o por qué. Incluso tenía un perro de esas razas grandes tipo Rottweiler negro y súper agresivo, que siempre tenía encadenado, ya que el perro ni siquiera lo quería a su propio dueño. Ese perro lo sacrificaron porque una vez se desencadenó y atacó al señor mordiéndolo. El señor decía que dentro del perro estaba eso, que se lo quería llevar. Al final, el señor falleció antes de que yo naciera, por causas naturales de camino al hospital. Ahora ahí vive su hijo biológico, y la caja llena de dinero se la quedó él, y no el amigo de mi papá, como tanto quería el señor. Por causas que desconocemos, el hijo del señor derrumbó la casa, y suponemos que con el dinero construyó de nuevo. Lo que está raro es que justamente derrumbó todo. Yo tengo un amigo que es con madre y es satánico. En su pecho carga un tatuaje grande de unas manos, dando forma a la estrella pintagórica, y en su brazo un diablo vestido de cura. El pedo es que su perro ya estaba algo malo, y tenía algo llamado parvovirus avanzado. El perrito incluso ya hacía sangre y no comía. Lo noté un día que me invitó a comer su familia. Entonces, al día siguiente, me cuenta que hizo algo. Empezó a contarme que en la madrugada puso a su perro, un boxer, entre sus brazos, y empezó a pedir que sanaran a su perro, orando y pidiéndole al de abajo, mientras frotaba su tatuaje del brazo. A cambio le entregaría algo el día de su muerte. Él bien seguro siempre me ha dicho que cuando él muera, sabe que seguirá el infierno, y al otro día, se los juro, raza, el perro ya jugaba, ya comía, ya todo, como si nada hubiera pasado. Eso es real. Incluso una vez me dijo que lo soñó. Soñó como una mano con textura de pelo de vaca o caballo lo sostenía del brazo. Sé que esas cosas con el diablo son reales y nunca pienso lo contrario. Hace 4 años, en el 2019, yo estaba muy mal económicamente. El dinero ya no me alcanzaba para nada, e incluso había ocasiones en las que debía decidir si comía o me regresaba del trabajo en camión, o inclusive habían ocasiones en las que tenía que irme y regresar caminando del trabajo. En ese entonces mi esposa estaba embarazada, y pues yo solo tenía para sus medicinas, mas no para mis gastos. Resulta que le pedía llorando a Dios muchas veces. Le imploraba me diera un mejor trabajo donde pudiera alcanzarme el dinero, pero pues como a muchos de aquí, me quedé esperando algo que jamás pasaría. Una noche, ya desesperado y llorando, me desperté 3 a.m. y busqué en Google cómo podía hacer un pacto con Lucifer, y encontré algunas oraciones, pero hubo una de ellas que me hizo mucho ruido. Resulta que pues repetí muchas veces la oración en esa noche, y pedí que jamás me faltara un solo peso en mi bolsa, y tuviera un ingreso bueno para mantener a mi familia. Pedí salud, todo a cambio de mi alma. Desde esa semana empezaron a crecer mis ingresos. De ganar 2,000 a la semana, empecé a ganar 4,000, luego 8, y así, hasta el punto de llegar a ganar al mes entre 180,000 y 300,000 pesos. En junio del 2020, me despidieron del trabajo, y a pesar de eso me ha ido muy bien. La gente me pregunta cómo era posible que alguien que hasta hace unos meses cantara en los camiones, ahora tuviera carro, motocicleta, pudiera viajar, etc. Descubrí un trabajo que me deja muchos ingresos estando sentado en mi casa. ¿Qué es lo que me pidió a cambio?
No me pidió mi alma ni la de ninguno de mis familiares. No me pidió un ritual satánico como muchos creen. Me pidió limpiar su imagen. Desde que me ha sucedido todo esto, tengo una gran estabilidad económica y excelentes ingresos. Siempre que hay oportunidad o me preguntan, le cuento a la gente todo lo que él me ha dado y ayudado, y que solo me pidió demostrar que Dios jamás lo expulsó del cielo, sino que a él ser un ángel más leal, inteligente y fiel, fue que lo envió a cuidar el infierno, y sí, que se molestó con Dios, pero que jamás se rebeló contra él, mucho menos que es malo. Le prometí que siempre que alguien me preguntara les contaría cómo me ayudó, que lejos de juzgar lo que he hecho, puso todo a mi disposición, pidiéndome que le haga saber a la gente que las cosas malas no las provocan ni Dios ni él, sino el mismo ser humano, con sus decisiones, que su misión es controlar a todas esas almas que hicieron mal en su vida, y que llegan con él, y buscan hacerlos arrepentirse, para darles una segunda oportunidad de ir al cielo, purificando y limpiando esas almas. Hace 1 año y medio me dio COVID y estaba a punto de ser conectado a tubos de oxígeno, porque el daño era grave. Sin embargo, gracias a Lucifer y a los ingresos que me hizo tener, pude pagar todos mis medicamentos y tratamientos, más de 25,000 pesos, y sé que si no hubiera sido por él, no podría platicarles esto. A la fecha sigo en casa sin trabajar, sigo teniendo clientes de toda la República que solo atiendo y conozco por WhatsApp y porque me fueron recomendando. Pude comprar carro, estar en casa sin trabajar, sin trabajo pero desde el teléfono por WhatsApp, sin horarios. Gracias a Lucifer pude pagar mi título profesional, ya que por problemas económicos no me había podido pagar y estaba estancado. Fueron 30,000 pesos de golpe. Y cabe destacar que hace unos 2 meses mi padrino se enojó porque cantaba una canción de Mario Bautista, donde dice algunas cosas que obviamente no le gustaron, y empezó a bajar mi ganancia de dinero, hasta que le pedí una disculpa, y le comenté que no sabía que le molestaba, pero hasta la fecha seguimos bien. Siempre será mi padrino, y siempre lo llevaré conmigo. Como promesa le dije que me lo tatuaría, y así fue. Muchos me han creído y otros no quieren creer, o simplemente tienen miedo, pero cabe destacar que jamás me pidió dejar de creer en Dios o que lo ofendiera. Por el contrario, me pidió respeto para él. Saludos.